Bien, todavía faltan grupos. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, bienvenida, señora Séfora Vargas Martín, ¿no? Antes de dar la palabra, quiero leer una frase suya que he encontrado. Y en la que me ha parecido oír el eco de lo que nos han dicho las mujeres gitanas que ya han comparecido aquí. Me ha impresionado un poco la frase. Dice: soy el resultado de muchas mujeres gitanas que durante siglos sus voces no pudieron ser oídas, porque al igual que el resto de mujeres, la desigualdad y el ostracismo relegado al ámbito doméstico era lo moralmente aceptable. Me ha hecho pensar eso. Bueno, tiene usted 20 minutos. Ya, yo la he visto porque ha estado en la anterior, ha estado aquí atrás, ¿no? Para hablar del objeto que hoy nos reúne, el estudio de un pacto de Estado contra el antigitanismo y para la inclusión del pueblo gitano, proponiendo medidas, sugerencias, comentando lo que usted crea conveniente. Cuando quiera. Muy buenas tardes a todos. Me han dicho que no puedo. Lo primero que tengo que deciros es que estoy completamente afónica y pido disculpas porque, lamentablemente, pues no voy a poder hablar como quisiera. Quería empezar mi intervención leyendo un texto que siempre ha regido mi vida, aparte de este texto que este señor tan amablemente ha pronunciado sobre mí y que tanto me identifica. Proverbios 21 dice así: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Da la casualidad que estos preceptos han sido lo que ha servido de guía rectora para toda mi vida. Humildemente llevo más de 22 años dedicada y consagrada al activismo y al pueblo gitano. Y me ha gustado muchísimo entrar esa media hora antes porque he podido presenciar las conversaciones y los datos que estaban ofreciendo sobre el Ministerio del Interior. Yo soy una persona muy pragmática y muy directa. No me gustan los rodeos y 20 minutos no dan para mucho, así que vamos ahí al grano. Cuando hablamos de antigitanismo, hablamos de muchas cosas. Es muy difícil precisar de una forma concreta, como bien estaba diciendo este señor, qué es el antigitanismo. Con vuestro permiso, voy a tener el atrevimiento de decir un concepto que para mí es el antigitanismo. El antigitanismo es una especie de perversión del sistema que se produce cuando todo lo correcto, cuando los derechos fundamentales, cuando las garantías constitucionales que deben proteger, seguir, velar al pueblo gitano, como parte del pueblo español que somos, como españoles que somos, pues no funciona. Para mí, esa es una de las definiciones más acertadas. No es solo el racismo, la discriminación, esa especie de violencia, No. Es el fallo del sistema. Y aquí estamos para que entre todos podamos dar soluciones a los verdaderos problemas. No sé si sabréis, pero esta semana ha sido una semana para mí muy fuerte, muy fuerte. Hemos sufrido un tratamiento denigrante en un centro comercial porque dos señoras gitanas artistas las han tratado de forma despreciable en un centro comercial, en Primark, Lago en concreto. Estas dos señoras no han sido tratadas como dos clientas que supuestamente habían hurtado o se habían llevado algo sin pagar. Supuestamente estas señoras habían sido víctimas de un fallo de caja y entre sus muchas compras iban unos leggings negros en sus bolsas. Estas señoras, cuando estaban ya fuera de la tienda, delante de todo el mundo, sufren un acoso, un tratamiento y una invasión en el procedimiento de comprobación si había algo hurtado o no, terrible. Como el tiempo apremia, no voy a dar más detalles. El caso es que estas dos señoras, antes de comprobar si verdaderamente se había producido un hurto o no, llaman a la policía. Mi marido se había personado ya como policía intentando poner orden, intentando que se consagrara la presunción de inocencia. Pues hasta que no se demuestre lo contrario, esta señora no la pueden tratar como ladrona. Pues las metieron en un cuarto, vaciaron las bolsas enteras. Si no es por nosotras, las encierran a solas. Al final terminamos todos encerrados en contra de nuestra voluntad. Vino la policía antes de que se averiguara que absolutamente todo estaba pagado. Cuando salimos de allí, le dijimos a los agentes actuantes que se habían personado en el caso que, por favor, ya que se había demostrado que las señoras eran inocentes,
y el trato había sido completamente vejatorio y denigrante, ahora actuarán porque queremos denunciar el trato. Para tú producir un trato discriminatorio, afortunadamente hoy por hoy, gracias a toda esa ampliación en la legislación, no hace falta que profieras un insulto. No hace falta que digas gitana de... No hace falta. El procedimiento, el protocolo, el tratamiento, las miradas, todo eso que cuesta trabajo demostrar, todo eso, que si esas víctimas no tuvieran moños y pendientes de oro y tuvieran un perfil étnico muy pronunciado, probablemente no hubiera pasado. Pero como parecían gitanas a legua, como se veían que eran gitanas, se saltan los procedimientos legales, se conculcan la presunción de inocencia y se tratan como ladronas. Pero no queda la cosa ahí, porque al fin y al cabo estamos tan acostumbrados que los centros comerciales nos persigan, que es que encima vamos a poner la denuncia, le habíamos dicho a los agentes actuantes que por favor tomaran nota porque íbamos a denunciar. Mi marido dio sus datos, yo di los míos, las dos señoras también. Cuando al día siguiente vamos a la comisaría, no nos permiten poner las preceptivas denuncias. Tal como os lo cuento. Sale el jefe de judicial, con mucho apuro y muy buenas palabras al principio, nos saca fuera de la cámara, para que no haya cámaras ni nada a la calle, y lo que empieza siendo una conversación muy dulce y muy agradable, termina siendo una verdadera barbaridad, falta de respeto, abuso, un trato denigrante, y ha sido lamentable. No nos permitían interponer las denuncias. Pretendía que pusieran una sola denuncia, cuando allí éramos mínimo 3 víctimas. Se produce lo que se entiende como la doble victimización. Cuando la víctima es víctima de un incidente racista y discriminatorio, pero es que va a ponerlo en conocimiento de las autoridades y es la institución la que nuevamente vuelve a discriminarla. Viendo que ya no nos ofrecía ningún tipo de garantía porque el señor tuvo el atrevimiento de calificar aquellos hechos como, sin escucharnos, atender a la gravedad del asunto, sin escucharnos, nos dice. A ver, es que precisamente yo no lo veo como un delito. Si acaso serían coacciones leves, injurias leves. Entonces yo me vuelvo al señor y le digo, ¿sabe lo que le pasa a usted? Que no sabe lo que es un delito de odio. Que no sabe que el artículo 510, párrafo 2, el número 2, párrafo A, dice que aquel que lleve a cabo cualquier acción que llegue a discriminar, que llegue a vulnerar la imagen, la dignidad de alguien que corresponda a un grupo perseguido históricamente, está cometiendo un delito. El señor se ofendió mucho porque pensaba que estaba generalizando en contra de todos los cuerpos de seguridad del Estado. Mentira, porque para que lo sepáis, yo soy bisnieta de policía, de jefe de policía, cuando no había distinción entre la Policía Nacional y la local. Soy nieta de militares. Soy sobrina de Policía Nacional. Soy esposa de Policía Nacional. Y he sido opositora para la escala ejecutiva de la Policía Nacional durante 5 años. No tengo aversión a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Los respeto. Pero me fastidia y me duele cuando están en posición de garante y no cumplen con su cometido. ¿Cómo va a haber más aumento de denuncias si el propio sistema te discrimina y te lo impide? Lógicamente, el asunto ha ido a más, hemos tenido que pedir ayuda y afortunadamente, como todos los policías, gracias a Dios, no son así, hay gente extraordinaria y maravillosa, hemos tenido ayuda del jefe superior de la Policía de Sevilla, el señor don Andrés Garrido, y el comisario en funciones, don Eleuterio Díaz, que son quienes se han encargado de garantizar nuestros derechos y hoy por hoy están al tanto de la situación, que esperemos que sigan depurando responsabilidades.
Porque se ha abierto una comisión, una recogida de quejas, que todos sabéis que como ciudadano, cualquier ciudadano que presencie, no hace falta que sea parte, cualquier ciudadano que presencie un acto así puede interponer una queja. Pues que sepáis que en todas las comisarías donde los ciudadanos han ido a interponer quejas y comandancias de la Guardia Civil les han puesto pegas. Para mí, ese es uno de los casos más pragmáticos, más actuales y más del fango que yo he presenciado esta semana y que me estoy comiendo esta semana, si me permitís la expresión. Segunda parte donde veo que el sistema no funciona. Servicios sociales. Servicios sociales, hay muchos momentos donde con la mayoría de la población hace un trabajo extraordinario, impresionante, pero cuando se trata de población gitana no se le escucha. Se les trata mal. Tengo un caso en Sevilla Este, donde hay una muchacha gitana que lleva 5 meses solicitando un documento para que pueda percibir la renta mínima vital. Y no le ayudan. Durante la pandemia me han llegado cientos de denuncias mientras estaba trabajando en una plataforma, todas de servicios sociales. Todas las actuaciones que llevan a cabo servicios sociales, casi todas, con comunidad gitana, dejan mucho que desear. Mucho que desear. Otro de los temas más fuertes que a mí me impactan, la sanidad pública. Los propios informes del Ministerio dicen que el pueblo gitano es de los grupos peor tratados en las sanidades públicas. Qué casualidad que todo lo que esté relacionado siempre con el pueblo gitano no funciona. Hablamos de las mujeres, de la mujer gitana. Temas tan delicados como es, por ejemplo, la violencia de género. ¿De verdad pensáis que la ley integral cubre las necesidades que una mujer gitana tiene si sufre violencia de género? No, no las cubre. ¿Cómo se interpone una orden de alejamiento si a veces están casadas con miembros de la misma familia o a veces están vendiendo uno enfrente del otro en el mercadillo? ¿Qué valor? ¿Qué capacidad tiene una mujer para ir a denunciar unos hechos cuando en la mayoría de los casos se nos enseñan y se nos educan en que no se debe denunciar? Se nos enseña en la cultura de aguantar. Y ojo, mi padre es un hombre extraordinario y soy testigo de que hay personas extraordinarias en la comunidad gitana, que no todo el mundo es un maltratador ni todo el mundo es un machista, que no me gustan las generalizaciones. Vaya por delante eso. Pero es cierto que hay muchas mujeres gitanas que no pueden ni siquiera interponer denuncia. ¿Cómo se consigue una pensión de alimentos? Si el padre de tu hijo no te la quiere pagar, ¿vas a denunciarlo? No puedes. ¿Cómo lo haces si no tienes un convenio regulador? Porque no te has casado legalmente o porque no has sido capaz de ir a un abogado o a un juez para que te ayude. Es que la ley da respuestas generales, pero no especiales para la comunidad gitana. Hagan el favor de que estos problemas se traten de forma específica. Y ojalá llegue el día de que no haga falta, porque eso será símbolo de que hay salud. Salud psicológica, física, salud social. Otro de los temas que además me han llevado gran parte de mi vida, la venta ambulante. Todos sabéis que yo soy hija de vendedores ambulantes y llevo casi toda mi vida vendiendo en un mercadillo. La Constitución dice en el artículo 40 y 43 que los poderes públicos son los que están encargados de velar por la salud, entre muchas otras cosas que dice, de los trabajadores. ¿Ustedes pensáis que los vendedores ambulantes se les trata como trabajadores? Ya te digo yo que no. Ninguno de los preceptos que recogen las ordenanzas municipales están realizados para velar por la salud de los vendedores ambulantes. Para empezar, no tienen ni servicios públicos. ¿Sabéis que las mujeres no tienen servicios públicos en aquellos días tan señalados para las mujeres? ¿Alguien se ha parado a pensar que en esos días que se necesita tener higiene en todos los aspectos, no tienen servicios públicos? Porque siempre no hay bares cerca.
Existe la manía de sacar fuera a la zona periurbana a los mercadillos, para quitarnos la molestia. ¿Cómo van esas señoras al servicio? ¿Sabéis la cantidad de enfermedades que se producen? ¿Queréis que os diga yo unas cuantas? Reflujo, cuando la orina retrocede desde la vejiga a los riñones. Asincronía a la hora de orinar. Cólicos nefríticos. Todo tipo de infecciones fúngicas. Y estas infecciones fúngicas pueden llegar a producir hasta esterilidad en casos graves. El sol. ¿Sabéis lo que afecta el sol a los trabajadores, a los vendedores ambulantes? Pues mira, poniendo el caso de Sevilla, la Policía Local de Sevilla, es curioso. Cuando sacan la visera, os recuerdo que en Sevilla las temperaturas pueden llegar a 50 grados en verano. Y si el suelo es asfalto, la sensación térmica aumenta. ¿Sabéis qué? Les prohíbe a los vendedores que saquen la visera, teniendo niños pequeñitos. ¿Ustedes creéis que eso es humano? ¿Cómo se legisla? Llevamos años suplicando que exista, que se haga una ley marco. Una ley marco que consagre la venta ambulante, pero consagrando también los derechos fundamentales de esos trabajadores. Y nadie lo hace. Ahí también hay antigitanismo. Porque el sistema no funciona. Porque da la casualidad que cada vez que toca algo el sistema de población gitana, siempre lo hace de forma defectuosa. Siempre. Por último, y eso es un poco crítica o autocrítica. ¿Cuánto me queda, señor? 5 minutos. Lo voy a decir muy rápido. Los trapos sucios no me gustan lavarlos fuera. Los trapos sucios hay que lavarlos en la casa. Pero no me queda más remedio que decirlo. Son miles de millones de euros lo que se dan para proyectos para población gitana. Miles de millones de euros. Lo digo con la autoridad moral que me da trabajar durante 22 años sin haber percibido jamás una subvención de fondos públicos. Jamás. Soy una ciudadana normal y corriente, con deuda y a veces con problemas para llegar a final de mes. Pero llevo 22 años trabajando y dejándome la piel ahí. Yo también pido que haya alguna forma de que ese dinero tenga un impacto directo, positivo, hacia la gente. El dinero tiene que llevar de una forma realmente efectiva, que se note la mejoría. Basta ya de programas que no aportan lo que deben de aportar. Hagamos políticas sociales que de verdad eliminen las diferencias, mejoren las condiciones de vida de las personas. No quiero políticas sociales que generen pobreza para que otras personas vivan de la pobreza. Muchas gracias. Bien, a continuación iré citando a los diferentes portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. Saben que tienen como hasta un máximo de 4 minutos para comentar, puntualizar o añadir lo que crean conveniente. Sara no ha llegado, ¿no? No. Entonces, del Grupo Plural, del Grupo Parlamentario Plural, sí, está aquí su portavoz, Pilar Calvo, cuando quiera. Yo, si me lo permite, me ha parecido que hemos sido testimonios de una alegoría, porque usted lo que ha dicho nada más empezar es que venía afónica y la hemos oído hablar muy claro y muy alto de los problemas que tiene el pueblo gitano. Y lo que me ha hecho gracia porque Séfora, su nombre, comparte raíz con Sefer, que es la palabra libro en hebreo. Y he pensado que si el problema no venía a ser ese, ¿no? Que no hemos sabido leer el libro del pueblo gitano después de tantos años y ese pueblo se sigue desgañitando y perdiendo la voz defendiendo la causa. Por eso le digo que gracias, porque ha sido una alegoría muy instructiva. Me gustaría, por tanto, preguntarle si el problema que tenemos delante es que no se puede reconocer al pueblo gitano si no se conoce al pueblo gitano, que quizá ese es el problema que venimos arrastrando década tras década, generación tras generación. Gracias. ¿Se contesta de forma inmediata? No. No, ¿verdad? Tiene luego 10 minutos para contestar. Perfecto. A todos.
¿Ya está? Ah, perdón. Bien, a continuación tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Republicano su portavoz, María Dantas. Cuando quiera. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Séfora Vargas Martín, abogada, penalista, administrativista, escritora, experta en comunidad gitana, secretaria de la Asociación Zoralipé y presidenta de la Asociación para la Promoción Integral y Desarrollo Económico del Pueblo Gitano. Muchas gracias por venir, todo lo que dice usted aquí y todas las respuestas suyas serán muy importantes para un futuro informe de esta comisión. Yo ya había leído, me parece que ha salido en El Público el relato, la verdad es que es demolidor, es básicamente pues, el cotidiano de las personas gitanas, es el cotidiano. Como tengo muchas preguntas, y como usted es la persona que debe explicar, yo voy a hacer las preguntas, son 4 preguntas. Bajo su punto de vista, ¿debe el antigitanismo ser reconocido como categoría discriminatoria, como un tipo específico de racismo, delito de odio en el Código Penal? La segunda pregunta, bajo su punto de vista, ¿se puede implementar en su plenitud el Pacto de Estado contra la Violencia de Género sin hablar de antigitanismo? Porque definitivamente es el elemento que está impidiendo una respuesta adecuada para las mujeres gitanas. ¿Qué recomienda usted? ¿Cuál es el rol de la mujer gitana en el cambio hacia la igualdad y la prevención de la violencia de género, por ejemplo? Teniendo en cuenta, obviamente, que se enfrenta a diferentes prejuicios y estereotipos provocados, entre otros, mecanismos y factores de exclusión por la existencia del antigitanismo. ¿De qué manera el feminismo gitano aborda, reivindica el mantenimiento de su identidad en la lucha contra el patriarcado? ¿Y qué especificidades añadiría usted en la ley contra la violencia machista? Son muchas preguntas dentro de una. Tercera pregunta, bajo su punto de vista, ¿hace falta cuota étnico-racial para que finalmente exista representatividad de personas del pueblo gitano en puestos de mando en diversas áreas, por ejemplo, en los 3 poderes del Estado, en las candidaturas de los partidos políticos, etc. Y dentro de esta pregunta hago una subpregunta. ¿Debería haber una reforma de la ley orgánica del régimen electoral general en cuanto a implementar cuotas en partidos y en escaños? ¿O cuál sería su propuesta exacta para la participación activa del pueblo gitano? Porque vemos que llevamos toda la vida y no acaba de haber esta participación activa. Lo comento porque yo también soy brasileña y en Brasil el tema se está solucionando con las cuotas desde hace 15, 17 años en la época de Lula da Silva. La cuarta pregunta, que además son 5, no son 4, bajo su punto de vista, ¿qué debe hacer el Estado español? ¿Qué medidas debe tomar para reparar los daños, las amputaciones culturales sufridas tras siglos de persecución de tipo genocida contra el pueblo gitano? ¿Qué debe hacer el Estado español en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición? Y la última, algunos países europeos ya han reconocido derechos políticos a sus ciudadanos gitanos, como Hungría, donde los romaníes disponen de un parlamento propio, la República Checa, donde los romaníes están incluidos en la ley de minorías étnicas y nacionales, Polonia, donde la Constitución garantiza al pueblo gitano mantener y desarrollar su lengua, costumbres, etcétera, etcétera, Rumanía, donde la Constitución y la ley garantizan que los romaníes tengan garantizado puesto en el Parlamento, pero en el Estado español, vuelvo al junio del 2017, que aquí en la Comisión de Cultura de esta casa se aprobó una PNL, una proposición de ley para el reconocimiento de la identidad, lengua y cultura del pueblo gitano. Un compañero mío de Esquerra, el compañero Xavier Richa, me acuerdo que dijo, abro comillas, esta iniciativa pretende ser un acto de desagravio ante la estigmatización que históricamente ha sufrido ese colectivo, este pueblo, y hasta ahora nada. Y por todo ello pregunto, bajo su punto de vista, ¿hace falta una reforma de la legislación vigente, incluida la Constitución, para hacer efectivo el reconocimiento del pueblo gitano con sus derechos, obligaciones, como uno más de los pueblos y naciones que forman parte del actual Estado español? Muchísimas gracias.
Muchas Muy gracias. bien. A continuación tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos en Común Podem Galicia en Común su portavoz Ismael Cortés. Cuando quiera. Gracias, presidente. Y bienvenida a esta comisión, señora Séfora Vargas. No teníamos el placer de conocernos en persona, ahora sí. Quiero expresar también mi admiración por una trayectoria de trabajo dedicado al pueblo gitano. También quiero expresar mi reconocimiento por la vehemencia y la valentía con la que se ha expresado aquí. Creo que hay que ser valiente para decir lo que usted ha dicho y para mantener un caso abierto como el que usted ha hecho. Pocas personas lo han hecho y ahí se demuestra que usted hace honor a su nombre, ¿no? Decía la compañera Séfora, que es precisamente el título del primer libro de la Cábala, ¿no? Y que allí abre todo un mundo de conocimiento. Y decía precisamente también la compañera Pilar, la dialéctica entre conocido y desconocido, ¿no? Decía Freud cuando analizaba el miedo que lo que más genera miedo es lo familiar desconocido, ¿no? Y los gitanos, el pueblo gitano, ha sido muy familiar para la sociedad española y muy desconocido al mismo tiempo, ¿no? Y eso genera, bueno, una especie de pánico, ¿no? Que rompe la confianza y genera situaciones como la que usted ha expresado. Usted ha escrito un libro llamado El precio de la libertad y como tengo el lujo de tenerla aquí en primera persona, ¿cuál es el precio de la libertad que ha tenido que pagar el pueblo gitano? Primera pregunta. Segunda cuestión, precisamente, antes hemos hablado más del artículo 22.4 del Código Penal, a mí me gustaría hablar ahora del 510, usted ha hecho mención, y efectivamente el Código Penal en su artículo 510 habla de una pena a quien realice públicamente el fomento, la promoción o incitación directa o indirecta al odio, la hostilidad y la discriminación. Y ese fue un evidente caso de discriminación, ¿no? Por lo tanto, ¿qué añadiría o cuánto de pertinente sería añadir el antigitanismo como una categoría específica en ese artículo en concreto? Su valoración al respecto. Segunda pregunta. El tema de las mujeres, ¿no? Porque precisamente en este libro, El precio de la libertad, hay una mujer gitana a quien usted conoce bien en la portada que sale atada, pero intentando romper esa atadura, ¿no? ¿Qué tendría que mejorar tanto en la ley integral contra la violencia de género como en el Pacto de Estado contra la violencia de género desde la perspectiva interseccional? Tercera pregunta. Y la cuarta, respecto al ámbito del empleo y la venta ambulante, ¿qué pasos deberíamos dar para mejorar precisamente esa situación indignante? Yo también, el otro día me decían algunos familiares, ¿no?, de Castellón, Reus, es que nos prohíben hasta vocear. Es decir, qué cosa tan absurda que te prohíban vocear en un mercado cuando precisamente es la forma de vender. Entonces, ¿cómo se podría esto mejorar desde un ámbito de política pública, legal, etcétera? Muchas gracias. Muy bien. A continuación tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario de Vox su portavoz, Reyes Romero. Cuando quiera. Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Doña Séfora Vargas, le estamos muy agradecidos por su comparecencia aquí esta tarde para tratar de esclarecer muchas de las cuestiones que también a nuestro partido nos preocupan. Y bueno, nosotros hemos estado, voy a empezar con un poquito de todas las cuestiones que nos preocupan, muchas de las cuales ya han tenido respuesta en su comparecencia, pero bueno, aún así le voy a volver a preguntar. Nosotros hemos estado investigando sobre determinadas encuestas que han hecho algunos de los organismos a los que se ha hecho referencia anteriormente, como por ejemplo el Secretariado Gitano, y hemos observado que muchas de las preocupaciones, sobre todo, bueno, una encuesta que se ha hecho relativa a las necesidades que ha sentido el pueblo gitano precisamente a consecuencia del COVID-19, y hemos observado que no difieren mucho de las necesidades que se han visto afectadas en el resto de personas que no son de etnia gitana, como por ejemplo, en estos momentos se ha producido mucha falta de trabajo, como bien decía, muchas personas gitanas trabajan en los puestos ambulantes y entonces se han visto bastante afectadas. Entonces, les preocupaba mucho la falta de alimentos, los productos de primera necesidad, el no tener dinero para poder pagar la factura de la luz, el agua, el alquiler de la vivienda. En fin, lo que quería comentarle es que si cree también que han sido las necesidades que no se han visto cubiertas también el resto de españoles que no son de etnia gitana.
nosotros desde Vox reiteramos una vez más el apoyo a los problemas reales, quiero insistir, del pueblo gitano. Y entendemos que esto que ha comentado de la discriminación bueno, el trato discriminatorio que se sufre muchas veces por las administraciones públicas, pues yo no digo que no sea cierto, pero que también personas que no somos de etnia gitana lo padecemos a diario y yo concretamente pues los padezco también, ¿no? Nosotros hemos dicho muchas veces que Vox comparte los valores que constituyen la seña de identidad de la comunidad gitana y es por eso quizás que pensamos que gran parte del pueblo gitano apoya nuestro proyecto, apoya Vox. Señora Vargas, usted vive en Sevilla y conoce el barrio de las 3.000 viviendas, donde por cierto fuimos Vox la segunda fuerza política en ese barrio, un barrio muy humilde de Sevilla, donde viven mayoritariamente familias de etnia gitana. A estos votantes, desgraciadamente, también se sentirían discriminados, además de ser gitanos, por apoyar a Vox, porque serían considerados como de extrema derecha. Conocemos también el caso de algunas figuras del mundo del arte que han tenido que emigrar fuera de España porque se les ocurrió decir que se estaban incentivando políticas sectarias que van en contra del modo de vida y de los valores del pueblo gitano. Y bueno, aquí mismo también hemos tenido la oportunidad de escuchar a mujeres gitanas tan preparadas como usted, que han hecho una defensa o han denunciado la criminalización que muchos de los partidos políticos que se encuentran representados en esta Comisión de Derechos Sociales por mujeres, precisamente, pues la criminalización que han hecho hacia el varón. Y estas, bueno, pues han defendido al varón y supongo que usted también lo hará. Pues que la criminalización que se hace por parte de muchas mujeres al varón en general y también en concreto al varón gitano, si usted está de acuerdo con eso. Porque nosotros en Vox condenamos todo tipo de violencia cometida contra cualquier persona y expresamente contra la mujer. Y somos quizás el único partido que está a favor de endurecer las penas y el cumplimiento íntegro para maltratadores y delincuentes. Y quisiera preguntarle, como abogada penalista, sobre la violencia contra la mujer en el ámbito doméstico en las comunidades gitanas, si se produce en más o menor medida que en las comunidades no gitanas, y voy terminando, si se adoptan medidas efectivas que resuelvan las necesidades reales de las mujeres, de los hombres y de los niños de etnia gitana. ¿Y qué opinión tiene usted al respecto? Y también quería hablar, ya que ha comentado lo de las subvenciones, le iba a preguntar si tenía alguna subvención, que ya me ha dicho que no. Si se destinan esas subvenciones que reciben otras fundaciones o asociaciones que dicen defender al pueblo gitano, si se destinan para lo que realmente se supone que fueron concebidas esas subvenciones. Tiene que ir terminando. En fin. O tiene que terminar, mejor dicho. Y si habría algo que cambiar a la hora de priorizar cuestiones que no son quizás las que se deberían priorizar. Estoy hablando, por ejemplo, de priorizar asuntos como la escolarización en vez de, por ejemplo, la ideología de género. Y muchas gracias. Bien. A continuación tiene la palabra por parte del Grupo Popular en el Congreso su portavoz, Teresa Angulo. Sí. De acuerdo, muy bien. Cuando quiera tiene usted 4 minutos. Gracias, presidente. Bien, pues en nombre del Grupo Popular, señora Vargas, queremos agradecerle su comparecencia, de la que, en primer lugar, me gustaría destacar la fortaleza y la convicción con la que se ha expresado. Una fortaleza que seguramente es lo que le ha permitido a usted alcanzar metas hasta no hace mucho tiempo inimaginables para una mujer y para una mujer gitana en este país. Algo que yo creo, y por lo que usted no la conocía anteriormente y por lo que he podido leer sobre usted y hoy comprobar, pues la ha convertido en una mujer libre e independiente. Y yo creo que es muy meritorio el trabajo que usted realiza para conseguir que todas las mujeres gitanas sean así y sean dueñas de su propio destino. Y yo creo que ese es el objetivo que tenemos que trabajar en esta subcomisión
para todas las personas gitanas, hombres y mujeres, desde su juventud. Por eso yo hay aspectos que me gustaría comentarles, porque aunque es verdad que son innegables los avances que ha vivido la población gitana en nuestro país, afortunadamente existen todavía cuotas de desigualdad que le pongo además en relación con la última parte de su intervención sobre asuntos muy concretos y muy del día a día. Me refiero, en primer lugar, por ejemplo, a la educación y la formación. Para nosotros, el mejor camino para el empleo y la capacidad crítica, y con ello para la libertad y para la independencia. Creemos que es necesario acabar con las altas tasas de abandono escolar y los índices de desempleo, que son dos cosas que van íntimamente relacionadas. Y para eso hay que tener igualdad de oportunidades, que es lo que creemos que no se da cuando siguen existiendo esos momentos de discriminación o antigitanismo, como los que usted hoy aquí nos ha narrado, o como los que supone, por ejemplo, la segregación escolar, que dificulta esas oportunidades ya desde la niñez. Y a esto le sumo un tercer aspecto, que es el de la importancia de la información y la comunicación para acabar con los estereotipos que tanto daño hacen, para conseguir que la imagen de la comunidad gitana deje de estar asociada a la marginalidad y conseguir y poner en valor los logros que se han alcanzado. Por eso yo le pregunto cómo cree que debería trabajarse de manera efectiva contra ese antigitanismo, que a lo mejor es la causa también de todo lo demás que le he comentado. Si debe actuarse solamente desde la legislación además punitiva, o es conveniente también hacerlo desde la educación, la concienciación, la sensibilización, la información rigurosa que fomente pues, una imagen positiva de los gitanos. Y usted ha dicho que usted es práctica. Yo coincido con eso. Me horroriza perder el tiempo y hablar del sexo de los ángeles. Por eso a mí me gustaría que esta subcomisión fuera útil y trabajar no recreándonos en cuestiones del pasado, sino aportar soluciones de presente y de futuro para los problemas que hoy en día tiene la comunidad gitana, algunos de los cuales ha sido usted meridianamente clara y los ha expuesto, bueno, pues con mucha precisión, lo que vive el día a día la comunidad gitana, porque, bueno, usted ha dicho, ¿verdad?, que a veces se invierten muchos recursos, es verdad que conocemos muchos informes, muchos estudios, que están bien y son necesarios para conocer los datos, pero yo creo que hoy aquí ya, por todo lo que vamos oyendo y además, bueno, pues conocemos también fuera, por nuestra vida fuera de aquí, conocemos cuáles son los problemas que tiene la comunidad gitana e incluso sus causas. Sin embargo, en demasiadas ocasiones vemos que las medidas que se proponen o los recursos que se destinan no tienen impacto directo en la vida diaria de las familias gitanas y a veces no nos ocupamos de dar esas soluciones a esos problemas, pues, por ejemplo, como los que usted hoy aquí nos ha evidenciado. Por eso yo le pregunto que qué estamos haciendo mal. ¿Y por qué no estamos siendo, y hablo en general de administraciones, de todo, no estamos siendo eficientes y eficaces en dar las soluciones? Nosotros desde mi grupo creemos necesario trabajar directamente desde lo local, en los barrios, en las ciudades, con las familias, conocer las necesidades individuales, porque no todas las familias son iguales. Voy terminando, presidente. Por eso le pregunto su opinión sobre todas estas cuestiones y sobre el papel que debe darse también a todas esas personas, a todo ese movimiento asociativo, incluso de voluntarios, que trabajan haciendo un trabajo muy desconocido, ayudando con medidas específicas para necesidades concretas. Y, por último, y dado que he visto que usted trabaja más directamente con las mujeres gitanas, me gustaría terminar con una pregunta sobre la participación de los gitanos en la vida pública, en la vida privada, en la sociedad civil, pero enfocarlo más directamente en el tema de la mujer y cómo hacer para conseguir esa mayor participación de la mujer en todos estos ámbitos. Muchas gracias por su interesante comparecencia. No tengo más tiempo, pero sí nos gustaría, bueno, pues, poder contactar con usted y hablar con usted más detenidamente en el futuro. Muchas gracias y gracias, presidente. De acuerdo. A continuación tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Socialista su portavoz, Sonia Guerra. Buenas tardes. Señora Vargas, muchísimas gracias por su comparecencia. Ante todo, la quería felicitar por sus 22 años de activismo
por y para el pueblo gitano. En primer lugar, y si me lo permiten, yo a la señoría de Vox le querría dar un dato que igual ella desconoce. Ha dicho que en el Polígono Sur, que en las 3.000 viviendas nosotros le conocemos como Polígono Sur, nos gustaría que utilizase ese término también, fueron la primera fuerza política. Yo he consultado los datos y fueron la quinta, o la segunda tampoco, la quinta. Lo digo para que lo tenga en cuenta. Le gustaría, seguramente le gustaría ser la segunda, pero no fue el caso. Pero me voy a centrar en la intervención de la señora Vargas, que yo creo que a partir de casos específicos y particulares ha intentado explicarnos la situación de parte del pueblo gitano. En primer lugar, hablando de la situación que vivió desgraciadamente hace unos días en el Primark, y que todos coincidiremos en esta sala, que se trata sin duda de una situación de discriminación y la situación de doble victimización que ya comentaba que se habían encontrado cuando habían intentado denunciar precisamente esa situación de discriminación, y que desde mi Grupo Parlamentario Socialista tienen todo nuestro apoyo y coincidimos con ustedes. A mí me gustaría que matizase un poco, si usted puede, todo el tema de la discriminación existente en los cuerpos de seguridad, en los servicios sociales, en sanidad. Nosotros que estamos trabajando en la Comisión de Derechos Sociales, que defendemos los servicios públicos, creo que es un poco peligroso que de casos específicos hagamos generalidades, más que nada porque una trabajadora social, un trabajador social, una educadora, un educador, un trabajador comunitario, un policía, como todos los que tiene usted en su familia, tienen en la mayoría de los casos la vocación de servicio público y de ayudar al otro. Y entendiendo que se pueden producir situaciones de discriminación como la que la señora Vargas ha comentado, creo que es un poco peligroso generalizar, porque podría dar la sensación de que el sistema, lejos de defender los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, todos, al contrario, se convierte como en el principal enemigo. Yo creo que usted no ha querido decir eso, pero me gustaría que lo explicase, si puede, con un poco más de tiempo. En segundo lugar, usted ha hablado de la Ley de Violencia de Género. Coincido con usted en que las mujeres sufrimos violencia de género. Me sorprende que algunas fuerzas políticas que están aquí presentes y que la niegan la hayan invitado a usted aquí a comparecer, pero bueno, mire, ojalá sirva para que al final todas las fuerzas políticas de esta sala reconozcan que las mujeres sufrimos una violencia específica por el hecho de ser mujeres y que nos asesinan por ello. Y usted comentaba que muchas veces en las situaciones por la propia cultura del pueblo gitano, las situaciones de violencia de género son mucho más difíciles de gestionar en el sentido de las órdenes de alejamiento y demás. Me gustaría que nos hiciera, si usted cree que tiene que haber alguna propuesta específica. Yo creo que tanto la Ley de Violencia de Género como el Pacto de Estado contra la Violencia de Género recoge todas las situaciones en las que las mujeres, si sufrimos violencia de género, debemos ser protegidas, pero si usted considera que tendría que haber alguna especificación, me gustaría que lo pudiésemos tratar en estos momentos de forma detallada. Ha sido especialmente vehemente en su intervención cuando ha hablado que no todos los hombres gitanos son violentos. Y la verdad es que me ha sorprendido esa vehemencia, porque yo en ningún momento me lo había planteado. O sea, siempre he considerado que hay hombres violentos y hombres no violentos, de todas las etnias, de todas las razas, y por eso me ha sorprendido mucho que usted lo tuviese que especificar. No sé si porque considera que también hay como un pensamiento de la sociedad en general en la que se considera que los hombres gitanos son más violentos. Yo no tenía esa percepción, pero se la quería preguntar para entender bien cuál había sido su especificación. Hablaba también de la venta ambulante, que he visto, he estado leyendo cosas sobre usted para poder preparar la intervención, y he visto que también ha sido una de las causas por las que usted, junto al tema de las mujeres, más ha trabajado. Hablaba de los problemas de salud que sufren las mujeres gitanas que se dedican a la venta ambulante, sobre todo cuando están menstruando o cuando están en periodo de menstruación. Yo pensaba que también había otras mujeres de otras etnias o de otras razas que se dedican a la venta ambulante. Supongo que los problemas de salud en ese sentido, podríamos decir que la problemática con la que nos encontramos las mujeres si hacemos venta ambulante son comunes. En cuarto lugar, le quería comentar también que me ha sorprendido porque precisamente mirando su historial he encontrado muy interesante el trabajo que usted ha realizado durante estos 22 años,
y me salía que usted era cofundadora de Amuradi, que es una entidad de mujeres gitanas universitarias que además tiene el privilegio, el reconocimiento de ser la más antigua de Europa. Que usted ha sido expresidenta y fundó la asociación APROIDEG, Asociación para la Promoción Integral y Desarrollo Económico del Pueblo Gitano. Que usted ha trabajado en algunas entidades que han trabajado por y para el pueblo gitano. Y encuentro especialmente dura y especialmente peligrosa en momentos de populismo como el que estamos viviendo, desgraciadamente, en nuestro país en el siglo XXI, que usted diga que hay entidades que trabajan las políticas sociales para generar pobreza, para que otra gente viva de esa pobreza. Yo creo sinceramente que las entidades que se dedican a la defensa de los derechos y a la promoción de la igualdad de oportunidades y de la inclusión social del pueblo gitano son de las entidades que menos recursos públicos reciben y, de hecho, una de las demandas que tienen es precisamente esa. Y me sorprende que entre todos podamos caer en… acabo, presidente. Entre todos podamos caer nuevamente en el estigma y en la criminalización del pueblo gitano cuando hay fuerzas políticas en esta sala que en esta intervención se han atrevido a hablar de los problemas reales. Creo que es muy peligroso y que tenemos que tener mucho cuidado en el uso del lenguaje. Muchas gracias, señora Vargas. Tiene la palabra por 10 minutos para contestar a los portavoces, añadir lo que crea conveniente, El orden de contestación, como usted igual. quiera. Y también puede hacernos llegar información complementaria, si así le parece, para que la hagamos llegar a todos los miembros de la comisión. Bien, como resulta completamente imposible contestar a todas vuestras preguntas, porque son muchas, voy a ir poco a poco contestando según me vaya acordando y además me comprometo a pasaros por escrito las respuestas que no me dé tiempo. Efectivamente, 22 años de activismo dan para mucho. Y haber fundado y cofundado las principales asociaciones más importantes en el movimiento gitano da para mucho. Esa legitimidad moral es a la que yo me refiero. Y cuando yo digo que siempre podrían mejorarse las cosas y que se podrían hacer proyectos mejores, es porque es verdad. Yo no voy a culpar, criminalizar ni exponer, porque tengo educación y vergüenza, qué entidades son o dejan de ser. Pero hay entidades que llevan 20 años con los mismos proyectos y hay que cambiar. Esa era una de las contestaciones a una de sus preguntas. En segundo lugar, no me resulta peligroso hablar de lo que he hablado sobre los cuerpos y fuerzas y cuerpos de seguridad, ni de servicios sociales, porque yo no hablo por un tema en concreto. Hablo por todo el conocimiento que tengo después de haber estado muchos años en el fango. En el fango. Y he contado los temas más actuales, porque precisamente son temas que si a mí me atacaran, podrían soltar aquí. Vamos a cambiar de tema. En segundo lugar, cuando hablamos de que hemos perdido el precio de la libertad, primo Ismael, hemos llegado a perder la vida, el honor, la dignidad, la lengua, nuestra cultura. Y a día de hoy seguimos en peligro porque todavía no se termina de reconocer las cosas. No se termina de reconocer las cosas, porque cada día este tipo de actitudes son más subversivas, difíciles de detectar, difíciles de denunciar. Solamente el que está dentro, el que tiene la piel, al que le duele, es el que sabe lo que está sufriendo. Por eso, los que estamos en el farro, los que estamos metidos en el fango, nos damos cuenta del precio que nos cuesta luchar. Por eso, cuando yo publiqué mi libro, lo publiqué con muchísimo pánico y muchísimo respeto. Porque una de las cosas que a mí más me duelen es llegar a la conclusión de que alguien pudiera malentender algo de lo que yo dijera en mi libro. Cosa que algunas personas con mala fe lo han intentado. Y han intentado tirarme a mí también, por haber sido invitada por Vox. Es que si Vox no me invita, yo no estoy aquí. Las cosas como son. Así que gracias, Reyes, y gracias, Pepe, porque gracias a vosotros estoy aquí. A pesar de que todos sabemos que tenemos planteamientos completamente diferentes. Completamente diferentes. Pero me han dado la oportunidad como profesional y como experta, humildemente experta, de población gitana, de dar mi opinión aquí. Entonces, ¿qué más problemas me habíais comentado que no quiero que se me olvide?
la compañera del Teresa hablaba de hacer políticas y proyectos más prácticos, a colación de lo que yo había argumentado. Es que somos conscientes que hay una mejoría notable en el pueblo gitano. Gracias a Dios, hay una mejoría, pero no estamos en la misma situación ni en el mismo nivel que el resto de la sociedad. Seguimos estando en una discriminación total y absoluta con respecto a las posibilidades. Es que un niño que vive en el polígono sur, en las 3.000 viviendas, que muchas veces no tiene ni conexión a internet porque la luz se va constantemente, ni siquiera tiene oportunidad de haber estado al día en clase cuando por el estado de alarma se suspendieron las clases. Todos nuestros niños a nivel nacional, todos, tienen un retraso notable. Mi hermana ayer tuvo una tutoría sobre su hija y fue lo primero que le dijo a la profesora. La pandemia ha hecho mucho daño. Todos los niños en general están sufriendo el retraso de no ir al día en materia. Pero es que la población gitana lo sufre más. Por las circunstancias especiales de que la mayoría tienen colegios guetos. Por las circunstancias especiales de la idiosincrasia que tienen ese tipo de colegios, donde hay profesores maravillosos, extraordinarios, que se deja la piel, pero también hay algunas excepciones que frustran a que los niños sigan adelante, y eso también hay que decirlo. Tengo el caso de una niña gitana que sufre acoso. Acoso. Lleva la madre 2 años denunciándolo, no ante las autoridades, ante el director y los responsables. Y como tiene la edad de que supuestamente va a dejar la escuela, 13, 14 años, no le echan cuenta. Me he comprometido que en cuanto terminara esta comisión, mañana o pasado mañana, la llamaba y la acompañaría a la escuela. 2 años. Si un día a esa señora se le cruzan los cables y se defiende de la única forma que sabe, porque como ustedes comprenderéis, cuando uno no tiene cualificación, no tiene formación, no tiene la capacidad de oponerse al sistema con una argumentación, a veces, sin querer, pierdes los papeles y terminas recurriendo a la fuerza. Y al final, la que sale denunciada por atentado es la gitana. Eso ocurre siempre. Entonces, dejad ya de pasar la rosca con todos estos problemas, porque al final se termina haciendo mucho daño. Cuando hablamos de los problemas específicos que de forma general había tenido la población por la pandemia, Reyes, claro que de forma general ha habido problemas graves en la economía. ¿Cuántos señores se han suicidado? Eso es irrefutable. El problema de la población gitana a la que yo me refiero en concreto, que quizás no lo haya dicho con los nervios y la afonía, me refiero a los que dependen de la venta ambulante. Lógicamente, personas que van al día, personas que no tienen no por su mentalidad, sino por las circunstancias económicas que atraviesa la venta ambulante ahora mismo, que no da para ahorrar. Antiguamente daba para ahorrar, para vivir como reyes, hoy en día no. Esos vendedores de un día a otro que no tenían capacidad de ahorro, que no tenían nada, que lo tenían todo invertido, fueron los que se vieron sin absolutamente ninguna ayuda. Y no tenían para comer, literalmente. Y a mí me las negan en Sevilla. Hasta que un día me planté en una reunión con un tocho así de folio y las más de 600 familias a las que yo ayudé. Esas familias tampoco, en la mayoría de los casos, han podido acogerse a los planes de ayuda que ha dado el Estado. ¿Por qué? Porque los requisitos que se piden son tantos, que uno de ellos era estar al día absolutamente de todos los impuestos. Y las criaturas no tienen para eso. Una de las cosas que se me ha olvidado cuando hablaba de políticas específicas que hay que cambiar es la realización de un tipo de autónomo concreto para los vendedores ambulantes. El autónomo general no regula las necesidades específicas. Tú no puedes comparar un negocio establecido de una tienda, de una empresa, con una venta ambulante que es completamente irregular, que depende de las inclemencias del tiempo. En Sevilla llevan 10 días sin vender. ¿Y sabéis qué? Las tasas por ocupación de vía pública se las pasan igual.
Y eso es ilegal, porque la ley de tasa dice que si no se produce el supuesto de hecho, la administración no tiene por qué cobrarla. Y las cobran y no se la devuelven. Y muchos ayuntamientos que se comprometieron durante la pandemia a que no cobrarían o devolverían un tanto por ciento de las tasas, muchos no lo han hecho. Mi hermano tuvo que hacer un pago el otro día de 800 euros precisamente por las supuestas tasas que había perdonado un ayuntamiento de Cádiz. ¿Cuánto me queda? 2 minutos y medio. ¿Qué otra pregunta importante me habéis hecho? Pues no caigo ahora en ninguna más. Ah, sí, sobre la discriminación con respecto a los hombres. En mi opinión, Reyes, es evidente en el caso de la mujer gitana que la mujer, por nuestra propia condición, por nuestra propia educación, ni siquiera vemos bien denunciar. Es evidente, nos lo han enseñado así. Y es una cosa que hay que desmontarla de la mente. Porque como seres humanos, todos tenemos derecho a vivir en situación de dignidad, de seguridad y a ser felices. Y esas son las cosas que yo intento trabajarlas con las niñas y con las mujeres. Entonces, evidentemente que hay hombres que sufren malos tratos, claro que lo hay. Por desgracia, una persona muy cercana a mi familia ha sufrido malos tratos por parte de su mujer. Claro que los hay. Gracias a Dios son menos, ¿no? Hay que decirlo también. Somos muchas malas mujeres, pues por nuestra especial dificultad, por las desigualdades que tenemos muchas veces. Eso no significa que esas víctimas o esas personas que también sufren algún tipo de violencia no se merezcan respeto. Porque a todos nos duele lo mismo. Ahora no se puede negar que nosotras estamos en peor condiciones, que estamos en una situación de mayor vulnerabilidad en todos los aspectos. Eso tampoco se puede negar. Es imposible negarlo. Yo lo vivo todos los días. Mi marido lo ve, que trabaja en la oficina de denuncia. Cuando llega una muchacha gitana embarazada, con agresiones en la cara, y la mujer no es capaz de denunciar y no declara. Y a pesar de que lleva su pulsera gitana de la bandera gitana porque me la pidió, y él hace así, se la enseña y le dice, anímate, no seas tonta, que te vamos a proteger, vamos a hacer todo lo posible, no consiguen que declare. Y con esto quiero decir que, por supuesto, todas las generalizaciones son malas e impropias de un buen profesional. Jamás generalizo. Y si me gusta defender las cosas y darle a cada uno su sitio, es por lo que he dicho que, afortunadamente, la violencia o el maltrato o las discriminaciones por motivo de género es un mal endémico común a toda la sociedad. No a la cultura gitana en particular, nada más. Bien, pues muchas gracias, señora Vargas. En nombre de la comisión le agradecemos su presencia y sus explicaciones. Y esperamos que le mejore la voz. Sí, porque vamos. Ahora, si sigue hablando Después así, de esto, ya. lo tiene difícil, ¿eh? Bien, pues suspendemos un momento durante 2 o 3 minutos.